la lápida con mi nombre. No soy un hombre que se deje llevar por las supersticiones. Siempre he creído en lo tangible, en lo que puedo ver y tocar. Así que cuando encontré la lápida con mi nombre en el cementerio, lo tomé como una broma de mal gusto. Mi nombre, Gabriel Hernández, grabado en la fría piedra, junto con una fecha de muerte que aún no había llegado. Era absurdo, pensé, algo que algún bromista decidió hacer para asustar a alguien como yo, alguien que trabaja con la muerte todos los días. Soy el encargado del mantenimiento en el cementerio de San Fernando, un trabajo que he hecho durante los últimos 5 años. Me gusta la tranquilidad del lugar, la soledad que me permite reflexionar y el silencio que me rodea mientras realizo mis tareas. Esa mañana estaba recogiendo hojas secas cerca de la sección más antigua del cementerio cuando vi la lápida. Estaba algo apartada, cubierta parcialmente por la maleza. Al acercarme para limpiarla, mis ojos se encontraron con el grabado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo sacudí rápidamente. Era una coincidencia, me dije. Hay muchos Gabriel Hernández en el mundo. Pero a medida que miraba más de cerca, noté que la fecha de nacimiento coincidía también. Eso sí me hizo detenerme. No podía ser una coincidencia tan exacta. Intenté razonar. Tal vez alguien con el mismo nombre y fecha de nacimiento había sido enterrado aquí, aunque la posibilidad parecía remota. Decidí no darle más vueltas y continuar con mi trabajo, pero la imagen de la lápida permaneció en mi mente durante todo el día. Al regresar a casa, me sentí inquieto, como si algo oscuro se cerniera sobre mí. Esa noche tuve el primer sueño. Me vi a mí mismo de pie frente a la misma lápida, pero esta vez todo a mi alrededor estaba en ruinas. Las tumbas estaban abiertas y los árboles muertos se alzaban como espectros en la niebla. Una figura oscura se movía entre las sombras, acercándose lentamente hacia mí. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada fija en mí, juzgándome. Me desperté sudando, mi corazón latiendo con fuerza. Los días siguientes fueron una tortura. Intenté mantenerme ocupado con el trabajo, pero no podía dejar de pensar en el sueño y en la lápida. Cada vez que pasaba cerca de ella, sentía una opresión en el pecho, una sensación de que algo no estaba bien. Finalmente, decidí investigar más. Tal vez había algún registro que explicara la existencia de esa lápida. Me dirigí a la pequeña oficina del cementerio donde se guardaban los registros antiguos. Encontré el libro de entierros correspondiente a la sección donde estaba la lápida, pero no había ninguna mención de un Gabriel Hernández enterrado en esa fecha. Era como si la lápida hubiera aparecido de la nada. Mi inquietud se transformó en un miedo tangible. Comencé a experimentar visiones durante el día, destellos de mi propia muerte. Me veía atrapado bajo un montón de escombros, luchando por respirar. Otras veces, me veía cayendo en un abismo sin fin, rodeado de figuras oscuras que se reían de mi desesperación. Las visiones eran tan vívidas que me hacían dudar de mi propia cordura. Un día, mientras caminaba por el cementerio, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. A partir de ese momento, comencé a ver sombras en el borde de mi visión, figuras oscuras que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. Sabía que algo estaba muy mal. Decidí que debía hacer algo antes de que las visiones y las sombras me llevaran a la locura. Recordé que había un anciano en el pueblo, don Ricardo, que tenía fama de saber sobre cosas paranormales. Nunca había creído en esas cosas, pero en mi desesperación me aferré a cualquier posibilidad de encontrar una explicación. Visité a don Ricardo en su pequeña casa al borde del bosque. Era un hombre encorvado, de mirada penetrante y voz suave. Le conté mi historia, esperando que no me tomara por loco. Escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé, me miró con seriedad. Me habló de antiguas maldiciones y de cómo las almas inquietas pueden aferrarse a los vivos para arrastrarlos a su destino. Me dijo que debía encontrar la fuente de la maldición y romper el vínculo antes de que fuera demasiado tarde. Me dio una lista de objetos que necesitaba para un ritual de limpieza y me advirtió que debía hacerlo en la noche de luna llena.
Regresé al cementerio, decidido a seguir las instrucciones de don Ricardo. Reuní los objetos, velas negras, sal, un espejo antiguo y algunas hierbas que él me había dado. La noche de luna llena llegó y me dirigí a la lápida con todo lo necesario. Encendí las velas y formé un círculo de sal a su alrededor. Coloqué el espejo frente a la lápida y comencé a recitar las palabras que don Ricardo me había enseñado. A medida que las recitaba, el aire se volvió frío y denso y una neblina comenzó a surgir del suelo. Las sombras aparecieron de nuevo, pero esta vez no se escondieron. Rodearon el círculo de sal, mirándome con ojos vacíos. Sentí un terror indescriptible, pero seguí recitando las palabras. De repente, una figura más alta y oscura que las otras se materializó frente a mí. Era la figura del sueño, la que había visto en mis visiones. La figura extendió una mano hacia mí, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Todo se volvió silencioso, y lo único que podía escuchar era el latido de mi propio corazón. La figura comenzó a hablarme, pero no con palabras. Sentí sus pensamientos invadiendo mi mente, mostrándome imágenes de muerte y desesperación. Vi la historia de la lápida. Había sido colocada allí como parte de un antiguo ritual por una secta que buscaba inmortalidad a través del sacrificio. Cada cierto tiempo, la lápida reaparecía, vinculada a alguien con el mismo nombre y fecha de nacimiento que uno de sus miembros fundadores. El elegido estaba destinado a morir para que el ciclo de inmortalidad continuara. Finalmente entendí que la figura frente a mí era el espíritu del fundador de la secta, atrapado en un ciclo eterno de muerte y renacimiento. Su objetivo era arrastrarme a su destino, perpetuando la maldición. Sentí una determinación surgir dentro de mí. No iba a permitir que me tomaran. Con un esfuerzo supremo, rompí el contacto visual con la figura y lancé el espejo hacia la lápida, rompiéndolo en 1000 pedazos. Una luz cegadora emanó de la lápida y las sombras comenzaron a desvanecerse, gritando en un tono agudo y lastimero. La figura se desintegró ante mis ojos y la neblina se disipó lentamente. Cuando todo terminó, me encontré de rodillas, temblando pero aliviado. La lápida estaba rota y sin poder, su maldición destruida. Me quedé allí por un tiempo, recuperando el aliento y tratando de procesar lo que había sucedido. Desde esa noche, las visiones y las sombras desaparecieron. Volví a mi rutina diaria, pero con una nueva apreciación por las fuerzas que no podemos ver ni tocar. El cementerio de San Fernando volvió a ser un lugar de descanso y paz, y aunque mi trabajo siguió siendo el mismo, mi percepción del mundo había cambiado para siempre. Nunca hablé de lo sucedido con nadie, pero cada vez que paso cerca de donde estaba la lápida, siento una leve opresión en el pecho y recuerdo la noche en que enfrenté a las sombras. Aunque el miedo sigue presente en el fondo de mi mente, sé que lo superé una vez y que, si es necesario, lo haré de nuevo. La venganza del sepulturero. El sonido del viento nocturno acariciaba las lápidas del cementerio, un susurro constante que parecía contener secretos antiguos y promesas rotas. Era el lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde el pasado y el presente se fundían en un paisaje eterno de mármol y granito. Era aquí donde comenzó todo. Mi abuelo siempre me contaba historias de terror cuando era niño, relatos de fantasmas y espectros que deambulaban por la tierra en busca de venganza. Nunca los tomé en serio, considerándolos simples cuentos para asustar a los más jóvenes. Sin embargo, esos recuerdos comenzaron a adquirir un significado más oscuro y tangible cuando los extraños eventos empezaron a ocurrir en nuestra casa. La primera señal fue una nota. Era un pedazo de papel amarillento, desgastado por el tiempo, que encontré sobre mi escritorio una mañana. El retorno está cerca, decía, con una caligrafía retorcida y anticuada. No le di mucha importancia al principio, pensando que era una broma pesada de algún amigo. Sin embargo, las cosas comenzaron a escalar rápidamente. La siguiente noche, mientras me preparaba para dormir, encontré un objeto extraño en mi mesita de noche. Era una llave antigua, de hierro oxidado, que no reconocía. Su mera presencia me dio un escalofrío, una sensación de que algo no estaba bien. La guardé en un cajón, tratando de ignorar la creciente inquietud en mi mente.
Con el paso de los días, las notas y los objetos antiguos se volvieron más frecuentes. Un viejo reloj de bolsillo apareció en la sala de estar, con las manecillas congeladas a la medianoche. Una fotografía en sepia de un hombre con expresión sombría fue dejada en la cocina, sus ojos parecían seguirme donde quiera que fuera. La caligrafía en las notas era siempre la misma, y los mensajes se volvieron más personales y amenazantes. La deuda será pagada, decía una de ellas. El pasado no puede ser enterrado, rezaba otra. Decidí investigar el origen de estas perturbaciones, convencido de que había una conexión con la historia de nuestra familia. Recordé las historias de mi abuelo y empecé a buscar en los archivos familiares, descubriendo un pasado oscuro que había sido cuidadosamente ocultado. Un nombre surgió repetidamente: Jeremías Núñez. Jeremías Núñez había sido el sepulturero del pueblo hace casi un siglo. Según los registros, había sido maltratado y humillado por los habitantes del lugar, tratado como un paria por razones que nunca quedaron del todo claras. Los rumores hablaban de brujería y pactos oscuros, pero no había pruebas concretas. Lo que sí era cierto es que su vida había sido miserable, marcada por el desprecio y el aislamiento. Descubrí que mis antepasados habían estado entre los que más lo habían perseguido. Mi bisabuelo, en particular, había sido uno de los peores. Las historias hablaban de palizas y humillaciones públicas, de abusos constantes que habían dejado a Jeremías un hombre roto y amargado. Murió solo y olvidado, enterrado en una tumba sin nombre en el mismo cementerio donde había trabajado toda su vida. Con cada nueva revelación, mi inquietud crecía. Sentía que había despertado algo que debía haber permanecido dormido. No podía evitar preguntarme si Jeremías estaba detrás de todo esto, buscando venganza desde el más allá. Las noches se volvieron insoportables, llenas de pesadillas y susurros inaudibles que parecían emanar de las sombras mismas de mi habitación. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Con la llave oxidada en mano, me dirigí al cementerio. La luna llena iluminaba el camino y el viento soplaba con una fuerza casi sobrenatural. Caminé entre las lápidas, sintiendo que cada paso me acercaba más a la verdad. Llegué a la tumba sin nombre, una simple cruz de madera clavada en la tierra. El aire se volvió helado a mi alrededor y el silencio era ensordecedor. Con manos temblorosas, usé la llave para abrir una vieja caja de metal que había desenterrado. Dentro, encontré más notas, todas dirigidas a mí. Tu sangre pagará por los pecados de tus padres, decía una de ellas. El ciclo de la venganza no se puede romper. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, encontrándome cara a cara con la figura espectral de Jeremías. Sus ojos eran pozos de oscuridad infinita, llenos de dolor y odio acumulados a lo largo de los años. No podía moverme, paralizado por el terror. En ese momento, comprendí que no había forma de escapar. Jeremías no buscaba solo venganza, sino justicia por los males que había sufrido. Su ira no era solo contra mí, sino contra toda mi familia. Caí de rodillas, sintiendo una opresión en el pecho que me robaba el aliento. Las semanas siguientes fueron un infierno viviente. Mi salud comenzó a deteriorarse y los extraños eventos se volvieron aún más intensos. Las notas aparecían en lugares imposibles y los objetos antiguos me perseguían a donde quiera que fuera. Mis parientes comenzaron a experimentar lo mismo, cada uno enfrentando su propio tormento personal. Finalmente, decidimos reunirnos y tratar de encontrar una solución. Nos dirigimos al cementerio juntos, buscando alguna forma de apaciguar el espíritu vengativo de Jeremías. Ofrecimos disculpas y rezos, dejando ofrendas en su tumba. Pero nada parecía ser suficiente. Su ira no podía ser sofocada por simples palabras. El clímax llegó una noche tormentosa. Un rayo iluminó el cielo mientras nos reuníamos una vez más en el cementerio. Esta vez, no solo estaba Jeremías esperándonos. Figuras espectrales de otras víctimas de nuestra familia comenzaron a aparecer, todas exigiendo justicia. Fue entonces cuando comprendimos la verdadera magnitud de nuestro pecado. No era solo Jeremías quien había sido maltratado y humillado.
Nuestra familia había dejado un rastro de sufrimiento a lo largo de las generaciones y ahora todos esos espíritus buscaban retribución. Caí de rodillas una vez más, implorando perdón. Sentí una mano helada en mi hombro y al levantar la vista vi el rostro de Jeremías ya no lleno de odio, sino de una tristeza profunda. En sus ojos vi una chispa de comprensión. Comprendí que no buscaba solo venganza, sino reconocimiento y arrepentimiento genuino. Prometimos rectificar los errores de nuestros antepasados, dedicar nuestras vidas a ayudar a otros y asegurar que las injusticias del pasado no se repitieran. Con el tiempo, los extraños eventos comenzaron a disminuir y las notas dejaron de aparecer. Pero nunca olvidaré la lección aprendida en esas noches de terror. El pasado nunca se puede enterrar completamente. Siempre encontrará una manera de resurgir, exigiendo justicia y reconocimiento. Y así, nuestra familia se vio obligada a enfrentar sus propios demonios, asegurando que las sombras de nuestros errores no volvieran a perseguirnos. Aunque la calma regresó eventualmente, el eco de la venganza de Jeremías perdura en nuestra memoria, un recordatorio constante de que debemos vivir con integridad y compasión, para que los fantasmas del pasado no encuentren razones para regresar. Los niños de la cripta. La bruma matutina envolvía el antiguo cementerio, creando una atmósfera de silencio y desolación. Caminaba entre las lápidas cubiertas de musgo, sintiendo el peso de la historia en cada paso. Este lugar, olvidado por el tiempo y la memoria, había sido testigo de tragedias innombrables y misterios sin resolver. Había heredado la pequeña casa de campo cercana del cementerio de mi abuela, quien siempre me advertía que evitara el lugar después del anochecer. Solía pensar que sus advertencias eran solo supersticiones de una mujer mayor, pero pronto descubriría cuán equivocada estaba. Todo comenzó una mañana fría de octubre. Mientras paseaba por el cementerio, noté algo extraño: una de las tumbas de los niños estaba abierta. La lápida, que pertenecía a un niño llamado Tomás, estaba ladeada y la tierra, removida. Me acerqué con cautela, sintiendo una creciente inquietud. Miré dentro de la tumba y vi que estaba vacía. El aire se tornó más pesado y sentí que alguien me observaba. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi a nadie. Solo la espesa niebla que comenzaba a ascender entre las lápidas, envolviendo todo a su paso. Decidí regresar a la casa, tratando de sacudirme la sensación de ser vigilado. Los días siguientes trajeron más sorpresas inquietantes. Cada mañana encontraba más tumbas de niños abiertas, todas vacías. Los nombres en las lápidas se repetían en mi mente: Ana, Pedro, Sofía. Todos habían muerto a una edad temprana y en circunstancias misteriosas. Empecé a investigar en los archivos de la biblioteca local y descubrí que todos estos niños habían fallecido en un corto periodo, a principios del siglo XX, y las causas de sus muertes nunca fueron esclarecidas. Una noche, desperté sobresaltado por un ruido extraño. Me levanté y miré por la ventana. La niebla era tan espesa que apenas podía ver el cementerio. Sin embargo, pude distinguir figuras pequeñas moviéndose lentamente entre las lápidas. Parecían niños, pero sus movimientos eran antinaturales, como si estuvieran flotando. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la escena. Las figuras se dirigían hacia una cripta antigua situada en el centro del cementerio, conocida como la cripta de los niños. Esta estructura había sido construida para albergar los cuerpos de los niños que murieron en las misteriosas circunstancias. Nadie se aventuraba cerca de la cripta, pues se decía que estaba maldita. Decidí que era hora de enfrentar mis miedos y descubrir qué estaba pasando. Al día siguiente, me armé de valor y me dirigí a la cripta. La puerta de hierro forjado estaba oxidada y apenas se mantenía cerrada. Con un empujón, logré abrirla y una ráfaga de aire helado me golpeó el rostro. El interior de la cripta era oscuro y húmedo. Bajé los escalones de piedra, sintiendo cada uno de ellos bajo mis pies temblorosos. Un olor a tierra y descomposición llenaba el aire. La luz de mi linterna apenas iluminaba el camino, revelando ataúdes alineados a lo largo de las paredes. Mientras avanzaba, vi algo que me dejó sin aliento.
Los ataúdes estaban abiertos y vacíos, igual que las tumbas en el exterior. La sensación de ser observado se intensificó y los susurros comenzaron a llenar el espacio. No podía entender las palabras, pero el tono era de desesperación y tristeza. Decidí continuar, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor. Al llegar al fondo de la cripta, encontré un gran ataúd de piedra. La tapa estaba parcialmente abierta y dentro vi un antiguo libro cubierto de polvo. Lo tomé con cuidado y lo abrí. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y textos en latín. No podía entenderlo, pero sentí que contenía la clave para entender lo que estaba pasando. Regresé a la casa con el libro, decidido a descifrar su contenido. Pasé noches enteras estudiando los símbolos y tratando de traducir el texto. Lo que descubrí fue aterrador. El libro contenía rituales de necromancia y relatos de prácticas oscuras realizadas en el cementerio. Al parecer, un grupo de ocultistas había utilizado a los niños en sus rituales, sacrificándolos para obtener poder y conocimiento prohibidos. Los espíritus de los niños no habían encontrado paz y ahora sus almas erraban por el cementerio, buscando justicia o venganza. Comprendí que debía hacer algo para liberarlos de su tormento eterno. Decidí realizar un ritual de purificación descrito en el libro, con la esperanza de que esto los ayudaría a descansar en paz. La noche del ritual, el cementerio estaba cubierto de una niebla aún más espesa de lo habitual. Me dirigí a la cripta con todos los elementos necesarios, velas, hierbas y el libro. Preparé el altar improvisado y comencé a recitar las palabras en latín. A medida que lo hacía, los susurros a mi alrededor se intensificaron, llenando la cripta con un coro de lamentos. De repente, la temperatura cayó drásticamente y las velas se apagaron. Me quedé en la oscuridad total, sintiendo presencias a mi alrededor. Unos ojos brillantes aparecieron en la penumbra, mirándome fijamente. Sabía que eran los espíritus de los niños, esperando que cumpliera mi promesa de liberarlos. Continué el ritual, mi voz temblando mientras pronunciaba las palabras finales. Una luz suave comenzó a emanar del libro, iluminando la cripta. Los espíritus se acercaron a la luz y por un momento sus rostros mostraron una expresión de paz. Luego, uno a uno, comenzaron a desvanecerse, como si finalmente encontraran el descanso que tanto anhelaban. Cuando el último espíritu desapareció, la luz del libro se extinguió y la cripta quedó en silencio. Salí al exterior, sintiendo una extraña calma en el aire. La niebla se había disipado y el cementerio parecía más tranquilo, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Desde esa noche, no volví a ver las figuras infantiles en la niebla, ni encontré más tumbas abiertas. La historia del cementerio quedó grabada en mi memoria como un recordatorio de los horrores que pueden acechar en el pasado y de la importancia de enfrentar nuestros miedos y buscar la verdad, sin importar cuán aterradora pueda ser. Nunca supe exactamente qué había desatado los eventos en el cementerio, pero una cosa era segura, los niños finalmente encontraron la paz que se les había negado durante tanto tiempo. Y aunque la tranquilidad había regresado, el eco de sus susurros aún resonaba en mi mente, recordándome siempre el precio de los secretos oscuros y el poder de la redención. La Dama de Negro. El cementerio del pueblo siempre había sido un lugar de historias susurradas y miradas furtivas. Los ancianos hablaban con reverencia y temor de la Dama de Negro, una figura espectral que aparecía cada noche entre las lápidas. Decían que buscaba a su hijo perdido y que aquellos que se cruzaban en su camino estaban condenados a revivir el dolor de su pérdida. Nunca le di mucha importancia a esos relatos. Eran solo cuentos para asustar a los niños, pensaba. Hasta que una noche, mi escepticismo se puso a prueba. Era una tarde fría de octubre cuando recibí la noticia de la muerte de mi abuelo. Siempre había sido un hombre fuerte y enérgico, pero la edad y las enfermedades terminaron por llevarse su vitalidad. Decidí viajar al pueblo para asistir a su funeral y despedirme de él. Llegué al atardecer, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un tono anaranjado profundo. Después del funeral, sentí la necesidad de quedarme un poco más en el cementerio. Había algo en la tranquilidad del lugar que me daba consuelo.
Me senté junto a la tumba de mi abuelo y dejé que los recuerdos fluyeran. Las historias de mi infancia, las lecciones de vida, todo lo que él había significado para mí. El sol desapareció completamente y la oscuridad se apoderó del cementerio. Encendí una vela y la coloqué junto a la lápida. Mientras la llama parpadeaba, sentí una brisa fría que me hizo estremecer. Fue entonces cuando la vi. Entre la niebla que comenzaba a levantarse, una figura femenina apareció. Vestía un largo vestido negro que rozaba el suelo, y su rostro estaba parcialmente oculto por un velo. La observé con fascinación y un creciente temor. Su andar era lento y silencioso, como si flotara sobre el suelo. No había duda, era la dama de negro. El pánico comenzó a invadirme. Recordé las historias, los susurros de los viejos del pueblo. Me levanté rápidamente, intentando mantener la calma, y me dirigí hacia la salida del cementerio. Pero mis pies parecían pesados, como si algo invisible tratara de retenerme. La figura se movía entre las tumbas, cada vez más cerca de mí. Podía sentir su presencia, una mezcla de tristeza y desesperación que me envolvía. Me di cuenta de que no tenía sentido correr, debía enfrentarla. Inspiré profundamente y me giré para mirarla directamente. Sus ojos eran pozos oscuros de dolor. Extendió una mano hacia mí y en ese momento comprendí su sufrimiento. No era una amenaza, sino una madre en busca de su hijo. A pesar del terror que sentía, una parte de mí quería ayudarla, aliviar su pena. De repente, el mundo a mi alrededor cambió. Ya no estaba en el cementerio, sino en una casa antigua, iluminada por la luz de las velas. Podía oír el llanto de un niño en alguna parte. Avancé por el pasillo, siguiendo el sonido, hasta llegar a una habitación. En el centro de la habitación, un niño pequeño estaba sentado, abrazando una muñeca de trapo. Levantó la vista y me miró con ojos llenos de lágrimas. Supe que era el hijo de la dama de negro. Sentí una conexión inmediata con él, como si su dolor se reflejara en mí. Intenté hablarle, pero no podía emitir sonido alguno. Solo podía observar y sentir su tristeza. La madre apareció en la puerta, su figura espectral iluminada por la tenue luz. Se acercó al niño, pero él no parecía verla. La angustia en su rostro era palpable, un sufrimiento eterno que no encontraba alivio. Comprendí que estaba atrapado en su dolor, reviviendo su pérdida una y otra vez. Sentí una desesperación creciente, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para ayudarla. La imagen se desvaneció y me encontré de nuevo en el cementerio, de pie junto a la tumba de mi abuelo. La figura de la dama de negro se desvanecía lentamente en la niebla. Sabía que su sufrimiento continuaría, y que cualquiera que la viera estaría condenado a revivir su tragedia. Me alejé del cementerio con el corazón pesado, llevando conmigo el dolor de esa madre perdida. Desde aquella noche, mi vida cambió. Las imágenes del niño y su madre perseguían mis sueños, y el sonido de su llanto resonaba en mis oídos. Intenté encontrar información sobre la dama de negro, investigar su historia, pero todo lo que encontré fueron fragmentos de leyendas y relatos incompletos. El cementerio se convirtió en un lugar que evitaba a toda costa. Cada vez que pasaba cerca, sentía una presencia oscura y el aire se volvía helado. Sabía que ella estaba allí, buscando a su hijo, atrapada en un ciclo de dolor sin fin. Decidí alejarme del pueblo, esperando que la distancia pudiera traerme algo de paz. Me mudé a la ciudad, encontré un nuevo trabajo y traté de construir una nueva vida. Pero el recuerdo de esa noche nunca me abandonó. Las personas que me conocían notaban el cambio en mí. Me volví más reservado, evitaba hablar del pasado y, sobre todo, del cementerio. Pero, en las noches solitarias, cuando el silencio era abrumador, sentía su presencia, como si su dolor hubiera dejado una marca imborrable en mi alma. Con el tiempo, comprendí que no podía huir de lo que había visto. Decidí regresar al pueblo y enfrentar la realidad. Sabía que debía encontrar una manera de ayudar a la dama de negro, liberar su espíritu y el de su hijo de su tormento eterno. Volví al cementerio con determinación, llevando conmigo ofrendas y objetos que creía podrían ayudar. Flores, velas y una muñeca de trapo similar a la que había visto en la visión.
Me arrodillé junto a una lápida antigua y recé, pidiendo paz para los espíritus atrapados. La noche se volvió fría y la niebla se levantó una vez más. La figura de la dama de negro apareció lentamente, avanzando entre las tumbas. Esta vez, no sentí miedo, sino compasión. Colocé la muñeca de trapo sobre la lápida y encendí las velas. La dama de negro se detuvo frente a mí, su rostro todavía oculto por el velo. Extendió una mano hacia la muñeca y, por un momento, una expresión de alivio cruzó su rostro. La niebla comenzó a disiparse y su figura se desvaneció lentamente. El aire se sintió más ligero, como si una carga pesada hubiera sido levantada. Me quedé allí, arrodillado, sintiendo una paz que no había sentido en años. Sabía que, de alguna manera, había ayudado a la dama de negro a encontrar algo de consuelo. Me alejé del cementerio con la certeza de que su espíritu finalmente podría descansar. A partir de ese momento, el cementerio perdió su atmósfera opresiva y la presencia oscura desapareció. Las historias de la dama de negro se desvanecieron con el tiempo, convirtiéndose en un recuerdo distante. Aunque nunca supe la verdadera historia detrás de la dama de negro, entendí que su dolor había sido real y que había encontrado paz gracias a mi intervención. Mi vida cambió para mejor, llevándome a apreciar la importancia de enfrentar nuestros miedos y buscar la verdad, no importa cuán aterradora pueda ser. El cazador nocturno. La oscuridad había caído sobre el cementerio cuando inicié mi turno de vigilancia nocturna. Era una noche sin luna y las sombras parecían extenderse y contraerse con cada movimiento de la linterna que llevaba en la mano. Mi nombre es Jorge y llevaba solo unas semanas trabajando como vigilante nocturno en el antiguo cementerio de San Mateo, un lugar que había visto siglos de historia y muchas más historias enterradas bajo su tierra sagrada. El cementerio tenía una atmósfera inquietante que se intensificaba durante la noche. Las viejas lápidas, cubiertas de musgo y líquenes, parecían susurrar secretos a medida que caminaba entre ellas. Había escuchado rumores sobre el lugar, historias de rituales oscuros y espíritus inquietos, pero siempre las había descartado como meras supersticiones. Una noche, mientras patrullaba cerca de la capilla abandonada en el centro del cementerio, algo llamó mi atención. Una piedra suelta en el suelo reveló una pequeña caja de madera, casi completamente enterrada bajo la tierra. La recogí, notando su antigüedad y el extraño símbolo grabado en su tapa. La curiosidad me llevó a abrirla, y dentro encontré un viejo diario, sus páginas amarillentas y frágiles por el tiempo. Llevé el diario a mi pequeña oficina en el cobertizo del vigilante y comencé a leerlo bajo la tenue luz de una lámpara. El diario pertenecía a un hombre llamado Sebastián, que vivió en el siglo XVII y se describía a sí mismo como un cazador de brujas. Las primeras entradas detallaban su vida y su misión de erradicar la brujería, pero pronto las páginas comenzaron a relatar algo mucho más oscuro. Sebastián había descubierto que el cementerio de San Mateo era el epicentro de un culto que practicaba rituales oscuros. Describía con detalle cómo había rastreado a los líderes del culto y presenciado ceremonias que invocaban entidades demoníacas. En su última entrada, Sebastián mencionaba un ritual final que realizaría para sellar el lugar y atrapar las almas de los brujos y brujas para siempre. A medida que leía, una sensación de inquietud creció dentro de mí. Las palabras de Sebastián parecían cobrar vida, y podía casi escuchar los gritos y lamentos de aquellos condenados por sus acciones. Cerré el diario, sintiendo que algo no estaba bien, pero tratando de racionalizarlo como una simple historia antigua. Esa noche, mientras hacía mi ronda habitual, los sucesos extraños comenzaron. Primero, escuché susurros entre las lápidas, voces que no pertenecían a ningún ser vivo. Me detuve, tratando de localizar el origen de los sonidos, pero solo encontré el silencio opresivo de la noche. Continué mi camino, pero el malestar en mi pecho no disminuyó. Pasaron varios días y las experiencias paranormales se intensificaron. Empecé a ver sombras que se movían a la periferia de mi visión, figuras oscuras que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. La temperatura caía repentinamente sin razón aparente y a menudo sentía como si alguien me estuviera observando desde las profundidades de la noche.
Una noche, mientras recorría el cementerio, me encontré frente a la antigua capilla. La puerta, que siempre había estado cerrada con un candado oxidado, estaba abierta de par en par. Una brisa helada emanaba del interior y mi linterna apenas penetraba la oscuridad más allá del umbral. Contra mi mejor juicio, entré. El interior de la capilla estaba cubierto de polvo y telarañas, pero lo que más me llamó la atención fue el altar. Allí, grabado en la piedra, estaba el mismo símbolo que había visto en la caja de madera. En el centro del símbolo había una pequeña abertura, como si algo estuviera destinado a encajar allí. De repente, un fuerte viento azotó el lugar, apagando mi linterna y sumiéndome en la oscuridad total. Sentí una presencia detrás de mí, algo antiguo y malévolo. Giré sobre mis talones y vi, con una claridad aterradora, la figura de un hombre vestido con ropas del siglo XVII, su rostro cubierto por una máscara de hierro. Era Sebastián, o al menos su espectro. En su mano, sostenía una vieja antorcha que iluminaba su rostro con una luz siniestra. Sus ojos eran pozos vacíos de desesperación y odio. En ese momento, supe que el cazador de brujas había sido despertado y que su caza eterna había comenzado una vez más. Corrí de la capilla, mi corazón latiendo con fuerza y mis pensamientos nublados por el miedo. Pero no podía huir de su presencia. Durante los días siguientes, los objetos en mi casa comenzaron a moverse por sí mismos y encontraba notas escritas con una caligrafía antigua advirtiéndome que el tiempo se acababa. Cada noche, el espectro de Sebastián se acercaba más, susurrando sus advertencias y mostrando visiones de los rituales oscuros que había presenciado siglos atrás. Las visiones eran tan vívidas que sentía el olor de la sangre y escuchaba los gritos de los condenados. La línea entre mi realidad y la suya se desdibujaba cada vez más. En una de las visiones, vi cómo Sebastián realizaba su ritual final en el cementerio, atrapando las almas de los brujos en un círculo de fuego. Pero algo salió mal. En lugar de sellar el mal, él mismo quedó atrapado en su propia trampa, condenado a cazar a los descendientes de aquellos que había jurado destruir. Comprendí que mi única opción era terminar el ritual que Sebastián había comenzado. Volví al cementerio, esta vez llevando conmigo el diario y una réplica del símbolo que había encontrado en la capilla. Seguí las instrucciones del diario, reconstruyendo el círculo de fuego y recitando las palabras en latín que Sebastián había escrito con su propia mano. La noche estaba en su punto más oscuro cuando completé el ritual. Sentí una presencia poderosa a mi alrededor y el aire se volvió denso y cargado de energía. El espectro de Sebastián apareció una vez más, pero esta vez no estaba solo. Las figuras de los brujos y brujas que había cazado también emergieron, sus rostros deformados por el dolor y el odio. El círculo de fuego se encendió con una intensidad cegadora, y las almas atrapadas comenzaron a ser absorbidas por la luz. Sebastián gritó, un sonido que resonó en todo el cementerio, mientras su forma espectral era arrastrada hacia el centro del círculo. Las llamas consumieron todo a su paso, y sentí una liberación en el aire, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Cuando las llamas finalmente se apagaron, el cementerio quedó en un silencio absoluto. Las sombras que antes habían rondado desaparecieron, y la opresiva atmósfera se disolvió. Me quedé allí, exhausto pero aliviado, sabiendo que había terminado lo que Sebastián no pudo. El diario se convirtió en cenizas en mis manos, llevándose con él los últimos vestigios del cazador de brujas y su casa eterna. Desde esa noche, el cementerio de San Mateo volvió a ser un lugar de descanso y paz, libre de las sombras del pasado. Nunca hablé de lo sucedido con nadie. Sabía que la historia era demasiado increíble para ser creída. Pero cada vez que paso cerca del cementerio, siento una conexión profunda con los eventos que tuvieron lugar. Y aunque las noches vuelven a ser tranquilas, siempre estaré vigilante, recordando que hay fuerzas en el mundo que no deben ser perturbadas. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.